El estudio de esta semana está basado en el libro de Ruth. Eso es debido a la celebración de Shavuot. ¿Por qué leemos el libro de Ruth, entre otros? Porque la historia ocurre durante la cosecha del trigo. Entonces, vamos a leer el capítulo 1, versículo 1, para entrar en contexto de este libro de Ruth. Dice: en los días en que impartían justicia a los jueces, hubo una época de hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá se fue con su esposa y sus 2 hijos a la tierra de Moab para residir allí como extranjero. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí, y sus 2 hijos, Malón y Quilión, eran de Efrata, es decir, de Belén de Judea, y llegaron a la tierra de Moab y se quedaron allí. Entonces, estamos viendo que en los tiempos de los jueces, en Belén, hubo un hambre terrible. Estaban en condiciones deplorables y decidieron dejar su ciudad, tomando en cuenta que dejar la ciudad implicaba mucho, porque la ciudad era parte de su identidad, de lo que ellos eran como pueblo. Entonces, que ellos hayan decidido dejar la ciudad, de alguna manera también afectaba un poco, golpeaba un poco la identidad de pueblo que tenían. Entonces dice que se fueron a vivir a Moab. Y estas personas eran Noemí, Elimelech, Malón y Quilión. Entonces eran papá, mamá y sus 2 hijos. Dice que al cabo de un tiempo Elimelech murió. Entonces Noemí quedó viuda y con sus 2 hijos. Sus 2 hijos, cuenta la historia del libro de Ruth, que se casaron con 2 mujeres moabitas, una llamada Orpá y la otra llamada Ruth, que es la protagonista de este libro. Ese nombre Ruth, aunque no es un nombre hebreo, se puede entender desde el pensamiento hebreo, porque su nombre lo que significa es que es una amiga leal o está asociado con amistad, pero también con lealtad. Es como decir amiga fiel o amiga leal. Durante un periodo de 10 años, dice la Biblia que Malón y Quilión también murieron. Entonces, Orpá, Ruth y Noemí quedaron totalmente viudas, desprotegidas, vulnerables y probablemente también pobres. Entonces, aquí vamos a leer el capítulo 1, versículos 7, 8 y 9 para comprender qué es lo que está sucediendo en esta historia. Dice: así que Noemí, junto con sus 2 nueras, se fue del lugar donde vivía. Mientras iba caminando a la tierra de Judá, Noemí les dijo a sus nueras: mejor vayan, regresen cada una a la casa de su madre y que Yahweh les muestre amor leal, tal como ustedes me lo han mostrado a mí y a mis hijos. Que Yahweh les conceda a cada una un esposo y la seguridad de un hogar. Entonces las besó y se pusieron a llorar. Noemí decide regresar a Belén porque dice la Biblia que oyó que Yahweh estaba bendiciendo ese lugar con comida nuevamente. Entonces ella decidió emprender el viaje nuevamente a Belén. Y dice que mientras iba en camino, es decir, cuando en el primer momento ella no pensó en regresar sola, ella se llevó a sus 2 nueras. Pero mientras iba en el camino, no lo dice la Biblia, pero probablemente lo podemos pensar nosotros, porque quizás ella estaba considerando lo que estaba sucediendo. Quizás ella pensaría: estas 2 mujeres que perdieron a sus esposos no tienen ningún compromiso conmigo, no deberían acompañarme. Mejor las dejo libres para que ellas puedan rehacer su vida. No tienen por qué volver conmigo a Belén. Entonces dice la Biblia que mientras iban en camino, ella les dijo: vayan y regresen a su tierra, no tienen obligación conmigo. Entonces, lo que está sucediendo aquí es bien importante, porque además de que las dejó libres, también las bendijo en el nombre de Yahweh. Y este dato es muy importante porque nos deja saber que Orpá y Ruth conocían quién era Yahweh, porque ella las bendijo en el nombre de Yahweh y pidió a Dios que ellas tuvieran
otro hogar, que Yahweh les restituyera lo que habían perdido. Entonces quiere decir que Dios no era desconocido para Orpá y Ruth. Vamos a seguir leyendo el capítulo 1, versículo 16 y 17, para seguir comprendiendo lo que está sucediendo. Dice: pero Ruth le dijo: no insistas en que te deje, en que me separe de ti, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú pases la noche, yo pasaré la noche. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras yo moriré, y allí seré enterrada. Que Yahweh me castigue severamente si me separo de ti por otra razón que no sea la muerte. Entonces, aquí lo que está sucediendo es que una vez que Noemí les pide que quedan libres y que pueden devolverse a su tierra Moab, Orpá decide regresarse. Dice la Biblia que ella también lloró y se puso muy triste, pero decidió regresarse. Sin embargo, Ruth le dice: no insistas, yo me voy a quedar contigo. Y esta confesión o esta declaración que hace Ruth es importante tenerla en cuenta porque nos va a decir mucho acerca de la personalidad de esta extranjera. Fíjense bien, dice: que Yahweh me castigue severamente si me separo de ti por otra razón que no sea la muerte. Entonces ella primero accede a que el Dios de Noemí sea ahora el Dios de Ruth y que el pueblo de Noemí sea ahora también su pueblo. No conforme, accede voluntariamente a someterse a ese Dios y a ese pueblo. Además de eso, le otorga a Dios una autorización legal sobre ella, sobre su propia vida, porque le dice: que Yahweh me castigue, es decir, que emita juicio sobre mí. Me pongo bajo su autoridad y le doy el permiso para que emita juicio sobre mí si yo no me comporto leal contigo. Esto deja mucho que decir de esta chica. A pesar de ser extranjera, ella se estaba poniendo bajo la autoridad de Yahweh y no solamente lo estaba reconociendo como su Dios, sino también le estaba permitiendo a él juzgar las acciones que ella de ahora en adelante, iba a tomar. Entonces, aquí nos está hablando de una Ruth que no solamente estaba siendo fiel a Noemí, también estaba siendo fiel a Yahweh de una manera tan impresionante que sabía incluso el juicio que podía venir si no permanecía en esa fidelidad. Es impresionante. Ahora, vamos a leer capítulo 1, versículo 22, y así terminamos con todo el capítulo 1. Dice: así fue como Noemí regresó de la tierra de Moab, junto con Ruth, su nuera moabita. Era el comienzo de la cosecha de la cebada, cuando llegaron a Belén. Era el comienzo de la cosecha de la cebada. Si prestamos atención de manera correcta a los detalles que nos ofrece la Biblia, nos damos cuenta que el comienzo de la cosecha de la cebada está hablando de la celebración de Pesaj. Ese es el comienzo de la cosecha de la cebada. Entonces, literalmente lo que nos está arrojando la Biblia, lo que nos está diciendo es: llegaron a Belén en Pesaj. ¿Ok? Llegaron a Belén cuando se estaba celebrando Pesaj. Ahora bien, de esta manera terminamos lo que es un resumen del capítulo 1. Ahora vamos a hacer un resumen del capítulo 2. Y vamos a leer capítulo 2, versículos 2, 2 y 3. Para entrar en contexto una vez más, pero ahora en este capítulo dice: Ruth la moabita le dijo a Noemí: permíteme ir a los campos para ver si encuentro a alguien que me deje ir detrás de él rebuscando entre las espigas. Y Noemí le respondió: ve, hija mía. Así que ella se fue y comenzó a hacer la rebusca en el campo detrás de los cosechadores. Por casualidad llegó a un terreno que le pertenecía a Boaz, que era de la familia de Elimelech. Justo en ese momento, Boaz, que llegaba de Belén, le dijo a los cosechadores: que Yahweh esté con ustedes, y ellos le contestaron: que Yahweh les bendiga. Vamos con lo primero.
Lo que está sucediendo aquí es que luego que ellas llegan a Belén, Ruth le pide permiso para ir a la rebusca. Ahora bien, ¿cómo Ruth sabe acerca de la rebusca? ¿Cómo Ruth conocía la ley? Estamos viendo a una chica que no solamente se puso bajo la autoridad de Yahweh, es que también tenía conocimiento de la ley. Y aquí en este momento es un dato muy importante porque ella está sometiéndose a esa ley. Cuando llega a Belén, no continúa con sus prácticas de moabita, porque ella ya había dado una declaración de lo que ella iba a hacer de ahora en adelante con su vida. Entonces, ahora ella se somete a la ley. Obviamente, en este caso, la ley estaba a su conveniencia. ¿Por qué? Porque la ley estaba protegiendo a los pobres y residentes extranjeros. De hecho, vamos a leer Levítico 23-22 para ver qué parte de la ley es esa que Ruth estaba cumpliendo. Dice así, 23-22. Cuando cosechen la tierra, no cosechen completamente las orillas del campo, ni recojan las sobras de su cosecha. Deben dejárselas a los pobres y a los residentes extranjeros. Yo soy Yahweh, el Dios de ustedes. Ahora bien, este conocimiento que tiene Ruth vino a través de Noemí, obviamente, a través de la familia que había formado ella con el hijo de Noemí. Probablemente no sabemos si fue su esposo o fue Noemí, pero alguno de ellos tuvo que hablarles de la ley de Yahweh para que ella tuviera conocimiento de lo que podía hacer ahora como residente extranjera, como pobre, como una persona pobre que se había quedado desprotegida y que era vulnerable. Entonces ella tomó la porción de la ley que la protegía en este momento. Y eso sigue hablando mucho de la personalidad de Ruth, quien era extranjera, pero que había decidido voluntariamente hacer de Yahweh su Dios y no conforme a hacer de Yahweh su Dios, someterse a su autoridad y a su ley. Entonces, otra parte interesante es que ella no toma provecho de que es extranjera y que está vulnerable y va automáticamente a tomar lo que le corresponde como extranjera, sino que pide permiso a Noemí. Lo dice literalmente la Biblia. Ella habla con Noemí y le dice, mira, déjame ir, dame permiso. Y Noemí obviamente accede porque Noemí sabe qué es lo que le corresponde como extranjera y a ella también le corresponde como una persona que está bajo el pacto de Dios, pero que en este momento está vulnerable. Entonces me gustó mucho ver esta actitud de Ruth porque habla mucho de la humildad que ella tenía, porque ella accedió o acudió, mejor dicho, a una persona que estaba bajo el pacto, a una persona que tenía derecho, que era Noemí. Y no pasó por encima de la autoridad de Noemí, sino que sometió a esa autoridad pidiéndole el permiso para hacer lo que la ley le permitía hacer para recibir la ayuda. Humildad, mucha humildad para ser una residente extranjera que estaba de alguna forma transformando su vida. Entonces, ahora vamos a leer el capítulo 2, versículo 8 y 13. Dice así, más tarde Boaz le dijo a Ruth, escucha, hija mía, no te vayas a rebuscar a otro campo, no te vayas de aquí, quédate cerca de mis trabajadores. Fíjate en qué campo se está cosechando y vete con ellas. Les he ordenado a los muchachos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve dónde están las vasijas y bebe del agua que saquen los muchachos. Fíjense bien. Dice la Biblia, cuenta la historia que cuando Boaz llegó, Boaz, quien era familiar del difunto esposo de Noemí, cuando Boaz llega, habla con sus servidores y ve a Ruth que está recogiendo, que está en la rebusca y le pregunta a sus servidores, ¿quién es esta chica? Dice la Biblia, cuenta que sus servidores le dieron como un pequeño resumen de la biografía de Ruth, de quién era ella, y entonces él se le acerca a Ruth y le dice estas palabras que acabamos de leer. No te vayas a rebuscar a otro campo, quédate aquí.
Entonces, le permitió que se quedara y no solamente le permitió que se quedara, sino que además de eso le dijo, mira, ya hablé con mis siervos para que nadie te moleste. ¿Ok? Te vas a quedar aquí y estás protegida aquí. Y también no solamente vas a tener de las espigas, también te voy a dar agua, porque cuando tengas sed tienes todo el derecho de tomar todo el agua que necesites. Entonces, estamos viendo a un Boaz, a un hombre que está bajo pacto, cumpliendo la ley. No solamente cumpliendo la ley, la está cumpliendo de forma correcta, de la forma que a Dios le agrada. No está sacando provecho de Ruth como extranjera y como una persona que está vulnerable. No, está haciendo la ley como Yahweh le había mandado específicamente hacer a los israelitas en el Sinaí, cuando les dijo, no tomes provecho del extranjero, no tomes provecho de tu hermano que ha quedado pobre, sino más bien ayúdalo, protégelo. No tomes provecho del inmigrante. Ruth era una inmigrante en ese momento. Y este hombre Boaz, al hacer lo que estaba haciendo con Ruth, estaba demostrando que era un hombre que había comprendido el corazón de la Torá, el corazón de la ley, y la estaba aplicando en la vida de Ruth. Es impresionante también lo que está haciendo este hombre Boaz, porque realmente está cumpliendo la Torá como era debido hacerlo. Entonces, ahora vamos a leer el versículo 10, porque esto se pone aún mucho mejor. El versículo 10 del capítulo 2 dice, al oír eso, ella cayó de rodillas y se inclinó rostro a tierra. Literalmente su frente quedó en el piso. Eso es inclinarse rostro a tierra. ¿Okay? Ella dice que se arrodilló y se puso rostro a tierra. Y dice, y le preguntó, ¿cómo es que tengo tu aprobación? ¿Por qué te interesas por mí que soy extranjera? Para ella fue increíble recibir como esa ayuda que cuando la leemos dentro de nuestro contexto en la modernidad, no era gran cosa. Es como que, pues sí, le dio agua. ¿Quién no le da agua a alguien? Eso no tiene nada del otro mundo. Pero para ella, ese acto que él hizo la conmovió porque ella era una extranjera. Esto nos habla también de que en las leyes de otros países o de otras naciones, no era común tratar así a los extranjeros. No era común. Entonces, esto la conmovió tanto que dijo, realmente la Torá sí es verdad. Realmente este Yahweh, este Dios, realmente sí protege a los inmigrantes, a los vulnerables, a los pobres. Realmente la gente sí cumple la ley como es. Entonces la conmovió tanto que le dijo, ¿por qué? O sea, ¿por qué haces esto conmigo? Yo no lo merezco. Y Boaz le contestó, dice, me han contado en detalle todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo y que dejaste a tu padre y a tu madre y saliste de tu tierra natal para vivir con un pueblo que no conocías. Entonces, miren, fíjense, lo que Boaz le acaba de decir aquí es la biografía que le habían dado acerca de Ruth. Pero la biografía que le habían dado acerca de Ruth no era como que, sí, ella es una moabita. No, le dijeron la parte buena de Ruth. Eso es impresionante. Y incluso dice que dejaste a tu padre y a tu madre. Entonces esto quiere decir que los padres estaban vivos. Esto quiere decir que ella tenía la oportunidad de regresar con su familia. Pero aún así, ella quiso quedarse y hacer de este pueblo su pueblo y hacer de Yahweh su Dios. Y eso es la fama que ella tenía en Belén. Entonces, eso fue lo que llegó a oídos de Boaz. Claro, al llegar esto a oídos de Boaz, siendo Boaz un hombre que seguía la ley con misericordia de forma correcta, obviamente se vio conmovido a hacer con ella misericordia. Entonces continuamos con el versículo 12 que dice, que Yahweh te pague lo que has hecho, que recibas una recompensa completa. Y la palabra que se utilizó allí en hebreo para recompensa completa es un salario justo, un salario perfecto. Dice,
que recibas de Yahweh un salario perfecto, el Dios de Israel. Importante aquí, porque has buscado refugio bajo sus alas. Y ella le dijo, Señor mío, quisiera tener tu aprobación, porque me has consolado a mí tu sierva y me has tranquilizado con tus palabras, aunque ni siquiera soy una de tus siervas. Ahora bien, esta palabra que se refugió Ruth bajo las alas de Yahweh, esta palabra que Boaz soltó de su boca es bien importante, porque aquí está sucediendo algo profético que incluso lo vamos a ver más adelante, pero quiero hablar sobre esta palabra alas, que en hebreo es la palabra que se conoce como kanaf. Y esa palabra significa el borde del manto o el extremo del manto o un manto como tal, o mejor dicho, alas como tal, alas, la palabra kanaf. Entonces, Boaz lo que le está diciendo aquí es, vas a recibir el salario perfecto porque te has refugiado bajo el borde del manto o bajo el manto o bajo las alas de Yahweh. Recibirás lo que estás buscando, lo que necesitas. ¿Ok? Vamos a seguir con capítulo 2, versículos 17 y 18. Y ella siguió haciendo la rebusca en el campo hasta el atardecer, cuando desgranó todo lo que había recogido. Tenía más o menos un efá de cebada. Entonces lo tomó y se fue a la ciudad y le mostró a su suegra lo que había juntado en la rebusca. También sacó la comida que le había sobrado después de quedar satisfecha y se la dio. Esta mujer, que era extranjera, asumió someterse bajo la autoridad de Yahweh. Dejó a su padre y a su madre. Se olvidó de quién era, que era una extranjera, una moabita que no tenía derechos. Asumió cumplir la ley, que en este momento, por supuesto, la beneficiaba. Conoció a este hombre Boaz, se dio cuenta que la ley podía ser real en las personas, se deslumbró y se conmovió de la misericordia de este hombre. Y además de eso, también este hombre le dio comida, y no conforme con eso, esta mujer volvió a Noemí y de lo que ella tenía, le dio a Noemí. Lo que ella había conseguido por haberse sometido bajo la autoridad de Yahweh, siendo extranjera, con eso pudo bendecir a una persona que sí pertenecía al pueblo y que sí tenía derechos y que sí era de sangre pura. Esta mujer extranjera le dio comida a alguien del pueblo. O sea, esto es impresionante. La humildad de esta mujer, pero también lo que logró hacer, una cosa maravillosa, porque dice que de lo que le sobró, entonces le guardó a su suegra y cuando llegó, le dio comida a su suegra por lo que había obtenido por haberse refugiado bajo las alas de Yahweh. Vamos a continuar con Ruth, capítulo 2, versículo 20. Ok, ella llega, le da comida a su suegra y le cuenta cómo le fue. Entonces Noemí le dice, al escuchar eso, Noemí dijo que Yahweh, quien ha mostrado su amor leal a vivos y a muertos, lo bendiga, o sea, bendiga a Boaz por lo que hizo. Y añadió, el hombre es pariente nuestro, es uno de nuestros recompradores. Lo que sucede aquí es algo tan maravilloso. Lo que está sucediendo en la vida de Noemí es algo increíble, es algo tan maravilloso, porque cuando Ruth le contó quién era Boaz, esta mujer, Noemí, pudo reconocer quién era Boaz. Pudo decir, este hombre es uno de nuestros recompradores. O sea, este hombre es alguien fiel. Entonces, ese reconocimiento de Noemí
es tan importante. Recordemos algo de esta historia. Estamos hablando de Ruth extranjera. Estamos hablando de Noemí, que está alguien puro, alguien del pueblo, ¿ok? Entonces, vamos a leer Zacarías 12:10. Este Zacarías 12:10, este versículo de Zacarías 12:10, este pasaje de Zacarías 12:10, está hablando acerca de algo que sucederá en el futuro y que tiene que ver con el Mesías, con Jesús. Vamos a ver qué dice. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de aprobación y de súplica. En esta versión dice espíritu de aprobación, pero hay una versión que me gusta más, que está más como alineada a la original, que dice espíritu de gracia y de súplica. Y dice, y mirarán al que traspasaron y se lamentarán por él como se lamentarían por un hijo único y llorarán por él amargamente como llorarían por un primogénito. Ya va, lo que está sucediendo aquí en este episodio de Zacarías, él está profetizando acerca de la casa de Israel. Y está dando esta profecía tan importante, es una profecía mesiánica, ¿ok? Pero está hablando específicamente de Jesús. Está hablando precisamente al pueblo de Israel, que Dios, Yahweh, iba a poner en el corazón del pueblo de Israel, a los que son puros, ¿ok? Iba a poner un espíritu de gracia y de súplica, ¿ok? Y también está diciendo, y mirarán, o sea, luego que va a poner este espíritu, ellos van a poder ver al que traspasaron. Ahora bien, esta palabra mirarán en hebreo no es solamente observar, no es solamente poner la vista en algo, no. En realidad, esta palabra significa tendrán conocimiento. O sea, yo me quedé impresionada con esa palabra, porque esa palabra mirarán no solamente está hablando del hecho de observar o de mirar, no, sino de mirar con conocimiento, de mirar con entendimiento, de observar, de fijarse. Ok, entonces dice que la casa de David, precisamente de donde estamos hablando ahorita, iba a poder observar al Mesías, al que traspasaron. Y no solamente lo iban a observar con entendimiento. Se lamentarán por él como se lamentarían por un hijo único y llorarán por él amargamente como llorarían por un primogénito. Cuando la casa de Israel pueda mirar al Mesías, va a reconocer que realmente es él y va a llorar amargamente, pero ese llanto no es para morir o para algo malo, sino como reconocerlo como el primogénito, es decir, reconocerlo como su recomprador, reconocerlo como su salvador y la parte más bonita, reconocerlo como su pariente cercano. Lo mismo que acaba de ocurrir con Noemí. Cuando Ruth le habló de Boaz, ella lo reconoció como su pariente cercano y como la persona que la podía redimir de lo que le estaba pasando. Entonces, de esta manera ya terminamos. Bueno, vamos a leer el capítulo 2, versículo 23, para terminar con el capítulo 2 de Ruth. Dice, de modo que ella siguió rebuscando cerca de las trabajadoras de Boaz hasta que se acabó la cosecha de la cebada y la cosecha del trigo, y siguió viviendo con su suegra. La razón por la que quise tomar este pasaje es porque aquí una vez más nos está resaltando que estos eventos estaban ocurriendo durante la cosecha. Entonces, pero allá aquí dice que ya se terminó. Es decir,
Ya celebraron Pesaj y también ya celebraron Shavuot, porque se acabó la cosecha de trigo, que es la que se celebra en Shavuot, que es lo que hacemos en Shavuot. Después de Pesaj contamos 49 días y al día 50 entonces viene la cosecha de trigo. Entonces aquí el libro nos está dando como esos detalles para que tengamos una idea de en qué momento de la historia de Israel está sucediendo esto. Y aquí también de esta forma nos podemos dar cuenta que es una razón más por la cual leer el libro de Ruth durante la celebración de Shavuot. Ok, vamos a entrar entonces en el resumen del capítulo 3. Y vamos a leer el capítulo 3, versículo 3 y 4 para entrar en contexto del capítulo. Dice: así que lávate y ponte aceite perfumado. Luego vístete con tu mejor ropa y baja a la era. Pero no dejes que él se dé cuenta de que estás ahí hasta que haya acabado de comer y beber. Cuando se vaya a dormir, fíjate en dónde se acuesta. Entonces vas, le destapas los pies y te acuestas allí. Él te dirá lo que debes hacer. Importante, él te dirá lo que debes hacer. Lo que está sucediendo aquí es que Noemí está instruyendo a Ruth para que logre Boaz ser su recomprador, para que logre Boaz hacer misericordia con Ruth. Y así ella también, Noemí, pueda obtener la redención que necesita. Entonces ella, como una persona que conoce la ley, que conoce la cultura, que está bajo el pacto, que conoce todo lo concerniente a cómo obtener la redención, está instruyendo a Ruth. Y le está diciendo todo lo que debe hacer. Te vas a perfumar, te vas a acostar, vas a hacer esto. Es importante que tengamos en cuenta que lo que está sucediendo aquí no es algo ilícito, ni es algo, digamos, como que Ruth iba a seducir a Boaz o algo así. No, 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 no. Lo que está sucediendo aquí, aunque no está dentro de la ley, estaba sobre las costumbres que ellos tenían. Pero eso implicaba respeto, ¿ok? Tanto respeto hacia Ruth como respeto hacia Boaz. Ok, entonces vamos a seguir leyendo el capítulo 3, versículo 8 y 9. Dice: a medianoche él empezó a temblar. Ok, sucede todo esto, Ruth toma todas las instrucciones que le da su suegra, se acuesta en los pies de Boaz y dice que a medianoche empezó a temblar. Así que se inclinó hacia adelante y vio que había una mujer acostada a sus pies. Le preguntó: ¿quién eres? Ella le respondió: soy Ruth, tu sierva. Extiende tu manto. Extiende tu manto sobre tu sierva, porque eres un recomprador. Extiende tu manto sobre tu sierva. Nos está hablando una vez más de esta palabra canaf. Incluso es la palabra que se usa específicamente la lectura en hebreo. Allí lo que dice es canaf. En vez de manto es canaf. Una vez más, estamos hablando de alas, estamos hablando de cobertura, estamos hablando de manto. Recuerdan que en el capítulo 2 dijimos que Boaz le dijo a Ruth que como se había refugiado bajo el manto, se había refugiado bajo las alas de Yahweh, iba a tener un salario perfecto. Pero ahora está sucediendo que Ruth le está pidiendo a Boaz que la refugie él bajo las alas o bajo el manto de él mismo. Vamos a leer entonces Malaquías capítulo 4, versículo 2. Entonces dice así: pero para ustedes que temen mi nombre, brillará el sol de justicia, y en sus alas, o en su manto, o en el borde de su manto, habrá sanidad. Esto, como les dije, es una profecía mesiánica. Está hablando que va a llegar un tiempo en donde nosotros nos vamos a refugiar en las alas o en el manto del Mesías y que vamos a recibir sanidad. Por supuesto, esto también se cumplió en el tiempo de Jesús. De hecho, tenemos una historia que se ajusta totalmente a esto que está pasando, que es la historia de la mujer del flujo de sangre.
pero también es una profecía que se cumplirá en el futuro y también está hablando acerca de Israel, que Israel también se iba a refugiar en las alas del Mesías y en él iba a encontrar sanidad. Entonces, lo que está haciendo Ruth en este momento, que está refugiándose bajo el manto o bajo las alas de Boaz, es algo profético. Habla del futuro no solamente para los extranjeros, sino del futuro también para el mismo pueblo de Israel. Vamos a leer Ruth, capítulo 3, versículo 10. Dice, él le dijo, que Yahweh te bendiga, hija mía. El amor leal que estás mostrando ahora es todavía mayor que el que demostraste la primera vez. Porque no te has buscado un hombre joven, fuera rico o fuera pobre. Y ahora, hija mía, no tengas miedo. Haré por ti todo lo que dices, pues en la ciudad todos saben que eres una mujer excelente. ¿Por qué Boaz le dice esto? Porque le dice como, wow, eres aún más extraordinaria de lo que pensaba. Realmente tienes aún más temor del que pensaba. Eres todavía más piadosa de lo que yo creía. Eres más leal de lo que yo podía imaginar. Esto que estás haciendo es incluso mejor que lo que hiciste al principio cuando decidiste seguir a Yahweh y a su ley y no abandonar a Noemí. ¿Por qué Boaz le está diciendo esto? Si entramos en el contexto de lo que le está pasando, él da un detalle específico de lo que está diciendo, porque le dice, no buscaste para ti un hombre joven, fuera rico o fuera pobre. Es decir, estás haciendo esto no solamente para beneficio tuyo o no únicamente para tu propio beneficio, porque tú muy bien podrías haber encontrado un hombre para tu propio beneficio, pero estás acudiendo a mí. Primeramente era un hombre mayor y segundo era familiar de Elimelech. Estaba Ruth cumpliendo con la ley, seguía Ruth cumpliendo con la ley de Yahweh. Pero lo más impresionante que sucede aquí, y quiero que prestemos mucha atención a esto, porque aquí está el mensaje central de lo que está sucediendo. Lo más impresionante que está pasando aquí es que lo que Ruth está haciendo, está buscando redención para ella, pero también para Noemí. Esto es impresionante, porque una extranjera era quien estaba tomando las riendas de la redención para que su suegra recibiera lo que le correspondía por herencia, lo que le correspondía porque ella sí era del pueblo. Entonces, por eso este hombre Boaz quedó tan impactado con el hecho de que Ruth buscara refugio sobre él, porque él pensó, no está buscando protección para ella sola, también está buscando redimir a alguien que es de nuestro pueblo. Y eso hace que sea una mujer impresionante y que en ella realmente se había revelado la ley de Yahweh. ¿Por qué? ¿Por qué digo que se había revelado la ley de Yahweh? Fíjense, hermanos, la salvación es para todos, es para un pueblo. Aunque nosotros en la modernidad tenemos un pensamiento muy diferente y decimos cosas como la salvación es individual, en el pensamiento hebreo eso no es una verdad. De hecho, no piensan de esa forma. En el pensamiento hebreo, la salvación es de un pueblo, no es individual. Ellos tienen en su pensamiento que su nación es el pueblo de Dios y que la salvación viene para redimirlos como pueblo. Nosotros en nuestra modernidad pensamos, la salvación es mía y cada uno vea cómo se va a salvar. No pensamos como una nación y como un pueblo, pero aquí Ruth está demostrando que ella tenía este pensamiento bien fijado, porque no estaba buscando solo salvarse ella, sino también a alguien que era parte del pueblo y no conforme era parte del pueblo. Es que sobre la descendencia de Noemí venía detrás de ella también un pueblo importante.
Y a eso es a lo que estaba apelando Ruth cuando se acostó bajo los pies de este hombre Boaz y buscó protección sobre sus alas. Vamos a continuar entonces con Ruth capítulo 3, versículo 18. Dice así: entonces Noemí le dijo: hija mía, ahora espera ver cómo acaba este asunto, porque él no descansará hoy hasta dejarlo resuelto. Aquí lo que está sucediendo es que Ruth va hasta Noemí y le cuenta lo que pasó, ¿ok? Le dice como que hice lo que me dijiste, todo salió bien, le dije esto y él me respondió de esta forma. Creo que él va a buscar la forma de recomprarnos, de ser nuestro recomprador y nos va a redimir de lo que está pasando. Entonces, fíjense bien, ¿no? Noemí, quien pertenece al pueblo, quien representa en este momento la casa de David, que es la casa de Israel, está reconociendo que Boaz es un hombre que va a cumplir, que no es un mentiroso y que no va a dejar eso sin resolver. De hecho, le dice, porque él no descansará no descansará hoy, dice específicamente, no descansará hoy hasta dejarlo resuelto. Le dice, luego que Ruth le cuenta, entonces Noemí le dice, tranquila hija, tranquila, mira, él lo va a hacer, él lo va a cumplir, tú tranquila. Esto es impresionante. Alguien de la casa de David, el pueblo que está bajo el pacto, el pueblo que es de sangre pura, va a reconocer que Yeshua, que Jesús lo va a hacer, que los va a redimir y que no solamente lo va a hacer, es que no descansará hasta hacerlo. Este reconocimiento es impresionante porque quien lo está reconociendo es alguien que es del pueblo y está diciéndole a la extranjera, tú tranquila, que esto se va a resolver. Entonces, de esta manera terminamos con el resumen del capítulo 3 y vamos a nuestro último capítulo. Vamos a leer Ruth capítulo 4 versículo 6, que dice así: al oír eso, el recomprador dijo, no puedo recomprarlo porque arruinaría mi propia herencia. Usa tú mi derecho de recompra que yo no puedo recomprarlo. Para entrar en contexto, lo que está sucediendo aquí es que Boaz, como no era el único que podía recomprar, había otra persona que de hecho no pone en su nombre. Boaz va hasta donde es esta otra persona y le dice, mira, sabes, Noemí, que es nuestra pariente, es pobre en este momento, está en una condición difícil y según la ley, pues tenemos que hacerle redención, tenemos que recomprarla. Este hombre, del cual no sabemos el nombre, dice como, ok, perfecto, vamos a comprar sus tierras. Bien, entonces Boaz les recuerda la ley. Aquí podemos ver que no todos aplicaban la ley de la forma correcta, porque Boaz le recuerda la ley a este fulano y le dice, ok, vas a comprar su tierra, también tienes que comprar a su esposa, Noemí, y a su nuera, Ruth. Entonces ahí el hombre dice, bueno, ya no me parece tan atractivo este negocio. Y ahí es donde le dice esto. Al oír eso, el recomprador dijo, no puedo recomprarlo porque arruinaría mi propia herencia. Arruinaría mi propia herencia. ¿Por qué dice que arruinaría su propia herencia? Porque al recomprar a Ruth y a Noemí, él tenía que tomarlas como esposa y probablemente Ruth podía quedar embarazada y si quedaba embarazada, entonces los hijos que él había tenido, ya la herencia que él tenía no le correspondía solamente a los hijos que había tenido, sino ahora él tenía que cumplir bajo la ley y compartir su herencia con los hijos que en este caso no eran suyos, no iban a ser suyos, aunque él iba a estar casado con Ruth. Esos hijos no iban a ser suyos, porque a esos hijos eran la descendencia del esposo que había perdido a Ruth. Entonces, esa herencia le correspondía a esas personas, a esa descendencia, no a él, no a su propia descendencia. Y por eso es que él dice, no me conviene, no quiero hacer eso. Entonces, vamos a leer capítulo 4, versículo 12, que dice así.
Boaz entonces decide recomprar. Boaz es quien recompra, hace la redención y, y bueno, pues se casa con Ruth. Noemí obtiene la redención que necesita, ¿ok? Y entonces sucede esto que está pasando en el versículo 12. Dice, el 11 dice, todos los que estaban en la puerta de la ciudad y los ancianos dijeron, somos testigos, o sea, somos testigos de que Boaz es quien va a recomprar. Que Yahweh le conceda a la esposa que entre en tu casa ser como Raquel y Lea. Ahí está recibiendo Boaz una bendición, de quienes salió la nación de Israel. Que prosperes en Efrata y que te hagas un buen nombre en Belén. Y aquí viene el 12, que es muy importante, dice, y que con los descendientes que Yahweh te conceda mediante esta joven, tu familia sea tan grande como la de Pérez, el hijo que Tamar le dio a Judá. Wow, hay un patrón impresionante que se está repitiendo aquí. Porque Tamar también tuvo que tener una estrategia para poder recibir redención. Una estrategia impresionante para recibir redención. Pero lo impresionante de la historia es que este hombre Boaz era descendiente de lo que Tamar había hecho. Entonces, cuando le dicen las personas que le están dando la bendición a Boaz, le están diciendo que suceda contigo como lo que sucedió con Pérez. Cuando Tamar tuvo esa estrategia para poder salvar su descendencia, porque Boaz era descendiente de Pérez. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y hay un patrón que se está repitiendo de una mujer que está luchando, que está tomando las riendas para proteger su descendencia y para recibir redención, así como lo hizo Ruth. Estaba sucediendo la misma historia, literalmente. Entonces, y terminamos con el capítulo 4, versículo 13 hasta el 17. Y sí lo vamos a leer todo. Así que prepárense. Este es el final de la historia. Entonces dice, entonces Boaz tomó a Ruth y ella se convirtió en su esposa. Tuvo relaciones con ella y Yahweh permitió que ella quedara embarazada y tuviera un hijo. Y las mujeres le dijeron a Noemí, alabado sea Yahweh, que no te ha dejado sin recomprador, que su nombre sea proclamado en Israel. Este niño te ha devuelto la vida y te cuidará en tu vejez, porque es el hijo de tu nuera, que te quiere y que es mejor para ti que 7 hijos. Noemí tomó el niño en sus brazos y fue ella quien se encargó de criarlo. Entonces las vecinas le pusieron nombre al niño. Qué interesante esto, que fueron las vecinas las que le pusieron el nombre. Dijeron a Noemí, le ha nacido un hijo, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Jesé, el padre de David. Y esta es la razón principal por la que el libro de Ruth está aquí, dentro de los libros importantes que tienen que ver con la historia del pueblo de Israel. El libro está ahí porque a través de este libro se está diciendo de dónde viene David. ¿De dónde viene David? De una extranjera que decidió obedecer a Yahweh, decidió obedecer la ley y decidió darle redención a su nuera, quien era parte del pueblo. Entonces, por eso el libro está allí, porque en realidad está hablando acerca, lo que se quiere dejar claro es que de ahí proviene David, el rey de Israel, uno de sus reyes. Entonces, probablemente este libro fue escrito, probablemente por Samuel. ¿Por qué creemos que fue Samuel? Porque Samuel fue el encargado de ungir a David. Entonces, en esa misión que tenía de ungir a David como rey, también tenía la misión de contar su historia. Y en esa misión de contar su historia tenía que devolverse al pasado para contar de dónde proviene. Entonces creemos que este libro fue escrito por Samuel, aunque eso no está comprobado. Entonces lo que está sucediendo aquí es que dice que las vecinas pusieron ese nombre es Obed, que ese nombre significa el que sirve, el que sirve. Y ya para terminar,
solamente quiero compartir con ustedes que a través de el estudio a profundidad de este libro, conmovió mi corazón al ver cómo una mujer extranjera logró no solo redención para ella, sino para todo un pueblo, que eran los descendientes de Noemi. Y de alguna forma pude ver un patrón que se repite en nuestras vidas, cómo nosotros, siendo extranjeros, también nos estamos refugiando bajo las alas de Yahweh. Pero necesitamos también ser tan humildes como Ruth, porque ella no solamente buscó refugiarse bajo las alas, es que cumplió la ley para poder obtener la redención que necesitaba. La representación de este hombre Boaz es Jesucristo mismo, quien es nuestro comprador. Y esta mujer, la representación de Ruth, somos nosotros, el pueblo que no es pueblo o que no era pueblo, pero que nosotros a través del conocimiento de la única persona que pudo hacer la ley con misericordia, que es Cristo o Yeshua, a través del conocimiento de Él, entonces nosotros ahora queremos ser leales a Yahweh y adoptamos a Yahweh como nuestro Dios y adoptamos también su ley como nuestro Dios. Pero tengamos en cuenta que cuando Ruth decide ser leal a Noemí, también asimismo tuvo que aprender acerca de la ley y tuvo que aplicar la ley, aunque en este caso era para su propio beneficio, también tenía que aplicarla para el beneficio de Noemí, porque la salvación o la redención que obtuvo no solamente la arropó a ella, sino a alguien que era puro, a alguien que era del pueblo, a alguien que estaba bajo pacto. Es impresionante. Este patrón es impresionante y de verdad estoy muy conmovida con esto. Y pienso, hermanos, que a través de este estudio nosotros tenemos que reflexionar en las cosas que estamos haciendo, porque Dios, Yahweh, está buscando la redención de todo un pueblo, no de una persona y no de una religión. Está buscando la redención de su pueblo. Y nosotros, que somos extranjeros, también tenemos que estar en esa misma línea, buscando la redención de su pueblo, porque no somos los únicos dignos de salvación, porque no somos los únicos que merecemos redención. Hay un pueblo que está bajo pacto, que Dios no ha olvidado y que probablemente, gracias a una extranjera, como en este caso nosotros, probablemente ese pueblo también va a recibir redención. Entonces, ¿qué estamos haciendo, hermanos? ¿Nos estamos comportando como Ruth? ¿Estamos siendo leales a Yahweh a través de la ley para recibir no solo redención nosotros, sino redención sobre la casa de Israel donde está el pacto y la promesa que Yahweh hizo? Nos estamos comportando de esa forma humilde. Es tan interesante todo lo que hay que aprender aquí, porque quien conoce acerca de la redención no somos nosotros los extranjeros, sino es el pueblo al que se le fue delegada la Torá. Ellos sí saben cómo es que se obtiene la redención, porque conocen toda la ley. Entonces, esta Ruth, para poder obtener la redención, tuvo que hacer lo que Noemí le dijo que hiciera, que era conforme incluso a sus costumbres y a la ley de Dios. Entonces, todo este patrón es tan interesante habla de un futuro profético. Está hablando de un pueblo extranjero y está hablando del pueblo al cual Yahweh dejó su ley. Entonces, esto es algo que se está incluso profetizando hoy en día en nuestras propias vidas. Creo que el nombre Ruth, que significa amiga fiel, le queda muy corto para lo que realmente esta chica hizo o esta mujer hizo, porque la fidelidad que tuvo en Yahweh y en su ley es impresionante, pero por sobre todas las cosas creo que en ella hubo mucha humildad. Y eso es algo que necesitamos nosotros hoy en día como extranjeros entender y necesitamos replicar también en nuestras vidas. Espero que hayan disfrutado de este estudio del libro de Ruth tanto como yo y espero
que hayan tenido una excelente fiesta de Shavuot.